Magnificat anima mea Dominum, et exsulta in spiritus meus. El infierno existe y es muy importante hablar claro, porque este conocimiento que Cristo y la Iglesia nos dejan acerca de este lugar de condenación final es de vida o muerte. Pecado, condenación, infierno, santidad, salvación, cielo, son palabras olvidadas, son palabras que la gente no toma en cuenta en estos días. La vida moderna cada vez se aleja más y más de Dios y de los buenos principios. Hoy la humildad es mal vista, al igual que la santidad, la bondad, la amabilidad, la inocencia y las verdades de la fe. Todo esto es despreciado en estos días por la humanidad. Y son mal vistas estas cosas porque hay una mala percepción de ellas. También hay un engaño del diablo acerca de estas cosas, debido a que en las últimas décadas no se ha hablado claramente al respecto, o se ha hablado muy poco, y al final todo se malinterpreta como si se tratara solo de leyendas o fantasías religiosas. El ser humano hoy es muy orgulloso y no se humilla delante de Dios, al contrario, se jacta de su pecado y de su maldad. Pero las verdades de Dios no cambian, ni se adaptan a ninguna época o moda. Las verdades de Dios no se pueden adaptar a la cultura o al pensamiento. La palabra de Dios es eterna e inconmovible. Por eso es que la Iglesia cuida el depósito de la fe apostólica desde que ésta misma existe. Y los cristianos de hoy debemos conocer, creer y hablar muy claro estas verdades de la fe. El infierno existe, la condenación existe, aunque para muchos no esté de moda, entre comillas, hablar de estas cosas, así como también la santidad, la salvación, la vida eterna en el cielo son una realidad, más reales todavía que cualquier cosa que podamos vivir en esta tierra. Este mundo es pasajero y va a terminar, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Los novísimos, también llamados postrimerías, es la doctrina de las cosas últimas en la vida del ser humano. Es algo que ya no se enseña mucho. Los jóvenes de hoy, los jóvenes católicos de nuestros días, ya no conocen estas postrimerías de la vida. Quizás han escuchado hablar de ellas en algún momento, pero no como un conjunto. Y la Iglesia nos enseña que estas postrimerías o novísimos son muerte, juicio, infierno y gloria. Y hay que hablar muy claro de la realidad del infierno, que siempre ha creído la Iglesia, pero que hoy se rechaza y se niega. Incluso se ridiculiza a quienes aún creemos lo que Jesús enseñó acerca de este lugar de tormento. El infierno es un lugar inferior, eso significa la palabra, es el lugar que está abajo, y siempre lo que está abajo nos remite a pensar en aquello que no tiene valor, aquello que se deja ya tirado, aquello que se deja olvidado. Eso es el infierno y existe. Jesús dice que es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1033, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Porque quien no ama permanece en la muerte y no tiene vida eterna permanente en él. El infierno fue creado para todos los que no quieren vivir en la eternidad con Dios, para todos los que lo rechazan con sus pecados y maldad. La decisión de terminar en este lugar por la eternidad se toma durante la vida terrenal, de manera totalmente personal e individual. Al infierno va quien así lo decide. Y esa decisión se expresa por medio de la rebeldía
y el rechazo a las cosas de Dios y a las cosas santas. Se ha perdido el temor al pecado, a la condenación y al infierno. Incluso se les acepta como cosas deseables al pecado, al infierno y la condenación. Es increíble. Por ejemplo, hay muchos relatos de ficción, libros y películas donde se retrata el infierno y a las personas malas como un lugar de fiesta y de libertinaje, en vez de un lugar de sufrimiento, tortura y soledad amarga. Y se retrata al diablo como alguien atractivo, fuerte, inteligente y con rasgos emocionales humanos, en vez de retratarlo como un ser lleno de odio y maldad, sin rastro de razonamiento o humanidad. Y si en algún momento se retrata de esta manera, de cualquier forma, se le ve como una especie de héroe, como una especie de víctima también. Antes, los superhéroes eran representados como personas educadas, sin vicios, moralmente rectos, sacrificados y con vocación de servicio. Hoy los medios nos presentan superhéroes que son seres desadaptados, con vicios, son egoístas, groseros y personalistas, que no le rinden cuentas a nadie. Y todo esto nos lleva a que el ser humano se llena de orgullo, imita estos comportamientos y se va alejando cada vez más y más de Dios, porque no hay modelos de vida que sean válidos, que sean rectos, que sean positivos para la humanidad. Así los medios de comunicación nos presentan este mundo de ficción sin responsabilidad moral, sin Dios y sin temor al mal. Y esta ficción las personas la trasladan a su propia realidad y sin razonar rechazan a Dios mismo de sus vidas. Pero Dios, la religión, la moral correcta, el cielo, la verdad de Jesucristo, esto existe. Al igual que existe la consecuencia del pecado, la condenación y el infierno eterno. El hecho de que la gente no crea en algo no significa que esto no exista en realidad. Las personas pueden negar que existe el infierno, pero tristemente se llevarán una terrible sorpresa al fallecer. Y así es, porque la realidad supera a cualquier ficción. El infierno existe, la condenación por el pecado es real y es eterna. Pero Jesucristo vino para rescatarnos de la consecuencia del pecado. La gracia de Dios, aunque es un regalo, es nuestra responsabilidad aceptarla y vivir en conversión continua para vivir la gracia divina. A Cristo le costó dar su vida en la cruz para salvarnos, pero a nosotros nos debe costar permanecer en la santidad, guardar los mandamientos, hacer buenas obras, consagrarnos, ser llenos del Espíritu Santo y servir a Dios. Y para esto debemos crecer en la fe y creer completamente en lo que Jesús nos enseña y en lo que la Iglesia también nos enseña. No solo debemos aceptar en la vida espiritual lo que nos gusta o lo que nos conviene. Nosotros debemos vivir todo el consejo de Dios completo, no solo lo que nos llega a convenir de manera egoísta, porque muchas veces queremos creer solo en los milagros, solo en la prosperidad que Dios nos da, queremos creer solamente en las cosas buenas, que Dios nos va a salvar de la pobreza, de no tener trabajo, etc. Pero debemos creer todo, porque también Dios nos habla de que habrá sufrimiento aquí en la tierra, pero dice que confiemos porque al final Él ha vencido y nos va a llevar al cielo para siempre. Y aunque no nos guste pensar en el infierno, Cristo nos habló de Él, de su realidad, y las cosas de Dios no pueden cambiar con el tiempo ni adaptarse al modo de pensar de cada época. Más bien nosotros debemos adaptarnos a las enseñanzas de Cristo y dejar todo lo que nos aleje de Él en este mundo y entregarnos llenos del Espíritu Santo a Jesús para la gloria de Dios Padre. Está de moda adaptarse al mal, rechazar a Dios y destrozar la moral desde los más pequeños. A los niños se les enseñan también estas cosas,
Desde muy pequeños se les enseña a decir groserías, a rechazar las cosas buenas y santas, a avergonzarse de ser educados, de ser buenos. El pecado es admirado y apreciado como algo que te hace ganar prestigio y estatus social. Hoy la gente más atrevida para lo malo, los más groseros, arrogantes, rebeldes e inmorales son aplaudidos, pero el fin de todo eso es la condenación, aunque ellos mismos se burlen y se jacten de esto. Jesús vino para destruir las obras del diablo, para destruir todo aquello que nos aleja de la salvación y de la verdad. Es nuestra decisión seguir creyendo en su palabra y esforzarnos con todo nuestro corazón para permanecer en la salvación y en la santidad que Él nos ganó con su sangre, derramándola en la cruz, sacrificándose por nosotros. Es nuestra responsabilidad decirle sí a nuestro Señor Jesús. Así como María dijo sí a la voluntad del Padre, así como ella nos dice, María nos dice, hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que Jesús dice, rechacemos el mal, rechacemos al diablo, rechacemos acercarnos a las cosas de este mundo que solo nos estorban para poder llegar a la vida eterna. Y aceptemos todo lo que Dios nos da. Podemos seguir viviendo una vida buena en este mundo, aún con aflicciones, aún con pruebas, aún con enfermedades. Nuestra fe debe permanecer en Cristo, porque eso es realmente vivir. Vivir no es disfrutar las cosas temporales, carnales, materiales, sensuales. Vivir realmente es tener fe en nuestro Señor Jesús a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, porque lo que vivimos en esta tierra solo es una pequeña tribulación momentánea, como dijo el apóstol San Pablo. Después de esta tribulación, de este pequeño momento en la eternidad, vamos a pasar todos los siglos con el Señor en el cielo, adorándolo, mirándolo, teniendo esa visión beatífica de nuestro Dios ya cara a cara. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, eso es a lo que debemos esforzarnos, a llegar al cielo, a llegar a la salvación. Que el Espíritu Santo nos llene de su gracia, de la gracia de Cristo. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza con sus dones, con sus carismas, para nosotros poder vivir y servir a Dios en un espíritu de santidad, en un espíritu de obediencia, en un espíritu de fortaleza, de fe, de templanza, que nosotros seamos llenos de ese espíritu y que podamos llegar a la vida eterna de la mano de nuestro Señor Jesucristo y también acompañados por María Santísima. Que así sea. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,